10 de la mañana con 35 minutos. Ya estamos de vuelta en la segunda parte de nuestro conversatorio periodístico con el siguiente invitado. Estamos en compañía del licenciado Raúl Alvarenga, gerente general de Cabal Paraguay, a quien agradecemos el valioso tiempo para con nosotros. Buen día, señor Raúl. ¿Cómo le va? Buen día, José. ¿Cómo estás? Un saludo también a Juan Pablo. Un gusto compartir con ustedes esta mañana. El gusto es nuestro y realmente hay mucho para hablar. Me imagino que a ustedes en este periodo de la pandemia les ha ido bien de la necesidad justamente de la bancarización digital, que mucha gente está utilizando el mecanismo de tarjetas, ¿no? Eh, a ver, es un análisis muy complejo porque si lo analizas específicamente por rubros específicos de operación, podríamos perfectamente afirmar que en esos rubros el movimiento fue positivo porque estuvo muy por encima de la media tradicional. Me refiero, por ejemplo, a supermercados y farmacias. Ahora bien, cuando se analiza el contexto total, encontramos que el consumo cayó totalmente en un montón de rubros adicionales, donde principalmente en los meses de abril, donde se concentró toda la cuarentena, y en mayo sí mejoró un poco, pero en los demás rubros cayó totalmente. Entonces, podemos afirmar que sí nos fue bien porque la herramienta se utilizó, pero la caída del consumo en general, lógicamente, también afectó, porque finalmente dependemos del consumo que va desarrollando la gente. Señor Raúl, en ese sentido también me gustaría consultarle acerca de la posibilidad, la propuesta que en donde se busca justamente eliminar un tope para lo que sería, en este caso, serían los intereses por la utilización de la tarjeta de crédito. Esto, en definitiva, podría beneficiar e incentivar al consumo o esto podría afectar de manera, o sea, incidir de manera negativa en el consumo hoy día en el contexto de COVID-19? Lógicamente, son dos puntos de vista que siempre se tienen que considerar al momento de analizar a este tipo de propuestas. Uno, lógicamente, la visión del usuario, que muchas veces ve afectada eh, su posibilidad de financiación con tasas más altas. Hay que entender que la gente, desde el momento que recibió una menor tasa de financiación con el límite definido allá por fines del 2015, la gente en general, digamos, se mostró muy favorable. Ahora bien, cuando hacemos un análisis numérico de lo que terminó pasando en el mercado, encontramos que el número de tarjetas de crédito disminuyó considerablemente de aquel tiempo a hoy. En aquel tiempo, a nivel país, hablábamos de 1.400.000 tarjetas. Ahora, a marzo, creo que estábamos alrededor de 1.100.000, con lo cual se nota que el acceso al producto a partir de esa limitación de tasas se vio afectado. Si eso se llega a liberar, entiendo que las entidades emisoras verían mucho más atractivo de nuevo el negocio, por lo cual podrían llegar a apostar a una mayor emisión y con eso dinamizar lógicamente el consumo. Ahora, la situación de la pandemia, ¿cómo lo han ustedes evaluado? ¿Como un periodo complicado, negativo, como un periodo de oportunidades? Esa doble lectura la dimos. ¿En qué sentido? Sí, fue un momento duro respecto a los números, porque así como los demás sectores vieron afectado o disminuido su volumen, a nosotros también nos afectó. Ahora sí, como una oportunidad tremenda, porque como bien lo señalaba al inicio de la entrevista, las herramientas sustentadas en tecnología, como ser nuestro producto primario, que es la tarjeta de crédito, como así también las transacciones electrónicas, abre un abanico demasiado importante de posibilidades para las instituciones como la nuestra que están en el ecosistema relacionado a pagos electrónicos. Señor Raúl, en el sentido de,
en el hipotético caso de que en definitiva las tasas suban en cuanto a la utilización de este servicio, ¿esto no estaría implicando también negativamente en lo que sería el endeudamiento familiar? ¿Cómo ustedes lo analizan mirándolo desde ese punto? En realidad nosotros como marca siempre impulsamos y trabajamos bastante en lo relacionado a la educación hacia el usuario y el consumo responsable. Nosotros vemos en la tarjeta de crédito a un instrumento necesario para el consumo familiar, pero así también, lógicamente, hay que entender que como producto nosotros trabajamos principalmente con cooperativas. El 90-95% de instituciones cooperativas constituyen nuestro volumen de operación y con ellas, a través de sus equipos de comunicación y de educación cooperativa, trabajamos bastante en generar conciencia en la gente, en no caer en el consumismo propiamente dicho, sino siempre hacer un consumo responsable e inteligente que le permita efectivamente administrar como una herramienta a favor a la tarjeta de crédito. Ahora bien, ese sector justamente al que usted se hacía eco referencia, don Raúl Alvarenga, ¿cómo se encuentra? ¿En crecimiento o con esta situación de la pandemia está en un stand-by? El movimiento cooperativo en general hay que verlo siempre como un movimiento en constante crecimiento. ¿Por qué? Porque hay que entender que una capa muy sensible de la población es la que opera con las instituciones cooperativas y ellas siempre tienen abiertas las puertas para atender a sus socios. Sí, todas lógicamente han recibido un impacto como cualquier organización del medio, pero entiendo que en estos meses ya de mayo y junio la cosa se va regularizando, por lo que incluso se dieron algunas iniciativas de ampliación, incluso de las mejoras para los socios respecto a diferimiento de cuotas, diferimiento de pago mínimo de tarjetas y demás, entendiendo que lógicamente tienen la espalda suficiente para soportar y por sobre todo para respaldar al socio en esta etapa tan dura, ¿no? Justamente sobre eso que nos acaba de decir, nos va a ayudar mucho saber en qué cosas puntuales les han ayudado a los usuarios de las tarjetas suyas. Y básicamente la gran mayoría de las entidades emisoras procedieron a un diferimiento de los pagos mínimos, es decir, el pago mínimo no se hizo exigible en este tiempo, por lo cual no se computa mora, con lo cual el socio lógicamente puede hacer uso irrestricto de su producto. Hay que entender que en la lógica operatoria habitual de tarjetas, cuando se establece la exigibilidad del pago mínimo, al momento de no abonarse se procede a la restricción del uso del plástico. En este caso, durante todo este periodo, ya desde el mes de marzo hasta ahora incluso, eso viene funcionando así que básicamente en lo relacionado a tarjeta de crédito, ese digamos es el elemento más atractivo, además de otras promociones y demás. ¿Hasta cuándo? Porque ese también es un dato importante, ya que la gente está empezando a recibir justamente sus extractos con el tema del pago mínimo. ¿Hasta cuándo se tiene eso? Hay que entender que nosotros como marca operamos con, te digo, algo así como 40 instituciones emisoras. Te marco una de las más relevantes, el caso de Cooperativa Universitaria, por ejemplo, ahora extendió a 90 días más la exigibilidad del pago mínimo, que es, digamos, la primera, pero entiendo que otras también están considerando, todavía no comunicaron, pero sí están considerando ampliar ese plazo. Entonces, hasta junio venía la primera extensión, ahora lo llevan hasta septiembre. Así que eso es lo que te puedo afirmar hoy en el caso de Cooperativa Universitaria puntualmente. Las demás la están analizando, pero todavía no hemos recibido una comunicación oficial al respecto. Señor Raúl, me gustaría, si bien ya estaba hablando de que el consumo en algunos rubros subió durante este tiempo,
Con estas entidades financieras que mencionaba usted, en un 90% aproximadamente son cooperativas, ¿hubo nueva emisión de lo que serían las tarjetas, un incremento en eso o hubieron bajas en todo caso? ¿Cuáles son los números que se arrojan durante este tiempo, durante estos 3 meses de cuarentena? Te voy a simplificar un poquitito la respuesta. En abril estuvo todo parado. Mayo se recuperó un poquitito, en junio ya la emisión se va normalizando y lo que sí nos sorprende y es un poco el efecto que se empieza a dar es que otras instituciones que anteriormente no operaban sobre el producto hoy están en pleno proceso de implementación. Es decir, nos movió este tiempo para impulsar la emisión del producto y estamos con unas emisoras, con entidades emisoras ahora en última etapa de emisión. Así que dentro de ese marco, lo positivo es eso, que efectivamente ha impulsado a otras instituciones a la emisión del producto. Entonces se podría hablar de que en definitiva nuevas instituciones financieras estarían trabajando en conjunto con Cabal para adquirir justamente este producto y darle también a los clientes la posibilidad de operar con este sistema. Así mismo, así mismo. Dos instituciones de un borde relevante que ya creo que este mes, el comienzo del mes que viene, ya están saliendo con los primeros plásticos a la calle. Don Raúl, el tema también que preguntamos mucho a los referentes en el ámbito económico es un poco la percepción de cómo ha actuado el equipo económico y en general el poder ejecutivo en este periodo de la pandemia. Hoy estamos al día 101. Fue bastante complejo en la primera etapa, ya estamos entrando en la fase 3. Casi volvimos atrás, estamos viendo con proyecciones positivas la fase 4. ¿Cómo ustedes vieron desde el sector que usted representa el actuar del gobierno? Creo en lo personal de que podrían haber hecho un mayor uso, digamos, valga el término, de las cooperativas para canalizar recursos a un segmento de la población que se vio bastante afectado. Pero en general entiendo que la administración de todo este tiempo fue bastante bueno, bastante bueno. ¿Por qué? Porque hay que entender todo lo que está generando en otras economías. Economías mucho más fuertes que la nuestra hoy se ven muy afectadas. Si bien también la nuestra se vio afectada, entiendo que el empate pudo ser contenido e incluso se dio un soporte interesante a un volumen importante de gente, con lo cual me parece que el actuar en general podría evaluarse como positivo. El punto que para mí podría llegar a mejorarse bastante es la canalización hacia la pequeña y mediana empresa, principalmente esa pequeña empresa que da mucha mano de obra y que principalmente en el movimiento cooperativo es bastante amplio, así que creo yo que ahí hay un espacio de construcción que se puede dar con las propias cooperativas. Totalmente. Una consulta más respecto a algo que me pasa un televidente, que es justamente por qué dicen que volverán ciertas promociones para los usuarios, siendo que ya hay una promoción, por ejemplo, y es una gran ventaja, solamente el 14% en las tasas hoy día, que hay promociones que van a ser mucho más flexibles, con más beneficios para los usuarios. ¿Cómo están manejando esa parte? En realidad, y fíjate vos, justamente interesante el punto de vista del televidente porque toma la tasa de financiación como promoción cuando era una limitación legal. Pero hacía referencia específica a las promociones con descuentos en supermercados, descuentos en comercios específicos, donde sí, por ejemplo, se puede empezar a notar que ciertas instituciones emisoras nuestras ya están haciendo convenios de descuento al 20% con ciertas cadenas de supermercados, descuentos con tiendas, principalmente para el Día del Padre. Así que ahí se empieza a notar un mayor, digamos, impulso respecto al consumo con esas acciones.
Ahora, don Raúl, el tema también del segmento que ustedes trabajan, ¿tienen posibilidad de ir creciendo en el tiempo? Sí, justamente un gran desafío que estamos tomando nosotros desde Cabal es en convertirnos en un articulador para el movimiento cooperativo. Hoy, acompañados de tres de las cooperativas más importantes, Cooperativa Universitaria, Comecipari, Cooperativa Medalla Milagrosa Limitada, estamos encarando un proyecto de unificación y generación de un sistema que vaya permitiendo la integración entre las distintas cooperativas. Así que creo yo que la colaboración y la cooperación entre las cooperativas va a hacer que se puedan impulsar nuevos servicios y con esos nuevos servicios hacer mucho más competitivo al sector y con ello, lógicamente, acompañar todo eso de mucho crecimiento. Señor Raúl, si bien ya estuvimos hablando de todos los productos, todos los beneficios que ofrece Cabal, Cabal como empresa, la consulta es, Cabal como empresa, ¿ha sufrido algún impacto negativo que repercutió en los recursos humanos durante estos 3 meses de cuarentena? ¿Cómo manejaron la situación ustedes como empresa? Primero, te destaco algo que es muy relevante. Nosotros como organización somos también una cooperativa, somos una cooperativa de cooperativas. Cabal en su origen como producto viene del movimiento cooperativo argentino. Acá en Paraguay operamos de la mano de la cooperativa universitaria conformando una cooperativa con Cabal Argentina. Entonces, la esencia cooperativa está presente en todo nuestro acto. ¿Por qué destaco esto? Porque la responsabilidad para con la comunidad, para con la sociedad y principalmente para con el grupo de colaboradores es un eje fundamental de nuestra gestión. Entonces, en ese sentido, lógicamente cuidamos de nuestros recursos, no ha sido afectado para nada nuestra operación y nuestros recursos humanos en términos digamos, remunerativo en términos de disminución para nada, sino por el contrario. Estos momentos son donde incorporamos recursos adicionales para encarar los grandes proyectos que tenemos enfrente. Así que es nuestro compromiso, es nuestra esencia que lógicamente la tenemos que reflejar con acciones concretas. ¿Cuál es la ventaja de tener justamente una tarjeta con ustedes? Y lógicamente hay que entender que al ser un instrumento que nace del cooperativismo, nuestra esencia está en brindar servicios ajustados a lo que la gente necesita. Entonces, primero apuntamos a que al momento de generar las operaciones, el socio cooperativista sobre una tarjeta de crédito Cabal genera lógicamente un resultado para su institución cooperativa y esos resultados lógicamente vuelven a ese socio como excedente de la operación. Ese es el principal elemento diferenciador que tenemos. Ahora bien, más allá de eso, como producto que tiene que competir con grandes pesos pesados de este mundo, nos mostramos con una esencia bastante competitiva, con una presencia importante en todos los comercios donde la gente necesita hacer ese consumo y con lo cual la gente ve saldar, digamos, la deuda de estar donde él necesita. En estos últimos minutos también, señor Raúl Alvarenga, queremos consultarle acerca de cuál es la expectativa desde el sector para con estos 6 meses restantes de este año 2020. Por lo general, le consultamos a nuestros invitados cuál creen ustedes que es la luz al final de este túnel que tiene 3 metros de extensión y se llama COVID-19. El otro día compartía una presentación con el grupo de trabajo, con los colaboradores, y creo que la realidad que nos toca administrar a todos es la incertidumbre. Y compartía con ese grupo de trabajo algunas estimaciones y proyecciones generadas del Fondo Monetario Internacional, diciendo el Fondo Monetario Internacional allá por marzo que países como Estados Unidos o Brasil estaban mejor preparados para enfrentar toda la pandemia
y países como el nuestro eran los menos favorecidos para enfrentarlo. Ahora, cuando vemos la película con el diario del lunes, encontramos que los efectos no se sintieron en nuestro país, que hoy nuestra economía se va recuperando de una manera importante, por lo que no hay que cantar victoria antes de tiempo, pero sí me hace ver, digamos, un segundo semestre mucho más favorable que el primero, definitivamente, pero hay que entender y generar conciencia de que todos somos responsables de que esto siga así. Porque el cuidado de cada uno de nosotros va a permitir que el contagio no se dispare, porque la única medida efectiva que se terminó viendo en el mundo es el aislamiento de las personas. Y ir a un escenario de aislamiento afecta tremendamente a la economía. Así que hay mucha incertidumbre, no podemos hacer futurología, pero sí podemos decir que si el contagio no se dispara, nuestra economía se va a ir normalizando, como así pasó en mayo, como hoy en junio está mucho mejor de lo que fue en mayo, y va a ser el comportamiento natural. Pero tenemos que acompañarlo con la responsabilidad del cuidado de todos para que no se dispare el contagio. En un escenario de contagio las cosas cambian rotundamente, así que no quiero hacer futurología, pero te doy un poco la perspectiva analizando todos esos factores. Don Raúl Alvarenga, gracias por su tiempo. No, a ustedes muchas gracias por el espacio. Para nosotros siempre es un gusto poder compartir esto con ustedes, y cuando necesiten, por favor, estamos abiertos para poder conversar con ustedes en lo que tanto nos gusta a nosotros, que es el mundo de tarjetas, transacciones electrónicas y demás. Recalcarle a la audiencia que hoy a las 14:30 horas este conversatorio periodístico se vuelve a repetir. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos una semana más. El lunes estamos de vuelta a las 10 de la mañana con el compañero José Estigarribia haciendo este espacio, este conversatorio con los protagonistas de las informaciones. Y como siempre, nuestros deseos de buenos días y buena suerte.